Hola amigos, tanto tiempo que no nos veíamos. Por fin nos reencontramos y vamos a los conceptos bíblicos. Qué interesante el tema. Y hoy les traigo una palabra un poco polémica, la palabra religión. ¿Usted la usa? Hay muchos cristianos que reniegan de esta palabra y nos preguntamos, ¿aparece en la Biblia? ¿Es correcto decir que profesamos una religión? ¿Por qué a veces renegamos de ella? Veamos qué significa religión en términos simples en nuestro idioma. Es un conjunto de creencias, de normas, de comportamientos y ceremonias que son propias de un grupo humano, con las que reconoce este grupo su relación con la divinidad en la que cree. Eso es, en simples palabras, la religión, el concepto de religión. Sabemos que en el mundo hay distintas religiones, el cristianismo, el budismo, el taoísmo, el islam, etc. Entonces, religión, ahora desde el punto de vista etimológico, de dónde viene la palabra, en el idioma, viene del latín religio, que es un verbo, o sea, una acción. Por lo tanto, religión es una acción, es algo que se ejecuta, que se hace. Religare se divide en dos partes, re y ligare. Religar. Re es repetición y ligar es amarrar, unir. Por lo tanto, religar es reunir, volver a ligar, volver a unir. Cuando decimos religare, es que he vuelto a ligar. Y la religión es un religarse con Dios. Nuevamente unirse, reunirse con Dios. En términos bíblicos podría ser reconciliarse con Dios, volver a estar con Dios. Pero veamos qué dice la Biblia. Entre paréntesis, aparece muy pocas veces esta palabra y quizás por eso desconfiamos de ella, pero sí aparece. Veamos. Aquí está mi Biblia favorita. Vamos a ver Hechos 25, 19. Pero para contextualizar voy a leer desde versículos anteriores. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era procurador de Judea, sucesor de Antonio Félix. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Pablo lo tenían preso. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así era la ley romana, tenía cierta justicia. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Trajeron entonces a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, lo trajeron y estaban allí sus acusadores. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Él sospechaba quizás que eran cargos políticos, acusaciones de muerte, de otras cosas más graves. Eran asuntos de religión, dice en el versículo 19, dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, o sea, que había resucitado. Aquí cuando utiliza este
Festo utiliza la palabra religión, en realidad en el original aparece otra palabra, la palabra deisiddaimonias, que significa superstición. Es una superstición, ¿cierto? Uno le llama superstición a una creencia que no tiene mucha solidez, ¿no? Que es algo como de un grupo pequeño, algo muy popular, una superstición. Una superstición es, por ejemplo, las personas que no pasan por debajo de una escalera porque les puede traer mala suerte, una superstición. A ese nivel estaba nominando Festo la creencia del apóstol Pablo. Y aquí se ha traducido religión, pero en realidad la palabra original, como les decía, en el griego es deisiddaimonias, que significa superstición. Y más adelante, en el capítulo siguiente, el capítulo 26, ahora hablando el apóstol Pablo, en el verso 5, pero vamos a leer el 4 primero. Dice así: mi vida, pues, desde mi juventud, está dando testimonio Pablo, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Bueno, aquí aparece otra palabrita, la palabrita secta, que es división. Ahora nosotros cuando hablamos de secta, actualmente es como algo despectivo, es una secta, es como algo que es falso. Pero secta es una división, es una parte, un grupo. Entonces el apóstol está diciendo aquí que él participaba en la secta de los fariseos, porque había fariseos y había otros grupos dentro de la religión judía. Entonces él dice que él pertenecía a la más rigurosa secta de nuestra religión. ¿Se dan cuenta? Y la palabra religión, o que aquí se ha traducido religión, en el original aparece de otra forma. Aparece con el nombre de thrischeia, con Z, thrischeia, que significa religión o una forma de adoración. O sea, el judaísmo es una religión, es una forma de adoración. Por allí ya podemos ir entendiendo si lo nuestro, el ser cristiano, si el cristianismo es o no una religión, si nosotros nos desprendimos del judaísmo. Hay que estudiar eso. Y por último, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 26, dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Nuevamente acá se traduce religión, de la misma palabra que delante hablábamos del apóstol Pablo, threikos. Threikos es religioso y threiskeia es religión. Entonces aquí aparece la palabra threikos, que es religioso o un adorador formal. Si usted es adorador de Dios o adoradora de Dios, es una threikos o un threikos. Entonces, es un religioso en ese sentido. Claro, lo que pasa es que las palabras van tomando un carácter subjetivo también a medida que pasa el tiempo y que las vamos utilizando. Entonces, actualmente decir religioso es como alguien fanático, alguien que está metido solamente en la ceremonia, en los ritos. Pero en realidad se está refiriendo aquí a un cristiano. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Tal vez podríamos entenderlo mejor esto si dijese,
Si alguno se cree espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la espiritualidad del tal es vana. Bueno, pero no voy a cambiar yo la traducción que se ha hecho en la Biblia. Y el verso 27 vuelve a repetir la palabra thriskeia, religión, y dice así: la religión pura. Aquí el apóstol, o sea, el escritor, Santiago, él define lo que es religión. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Y define cuál es la verdadera religión, la verdadera thriskeia, la verdadera religión. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas importantes. La verdadera religión es tener misericordia, porque eso es visitar a los huérfanos y a las viudas. Bueno, a lo mejor usted visita a los presos, o visita a los enfermos, o visita algún psiquiátrico. Se entiende, ¿no es cierto? O sea, tener misericordia. Eso sí, eso es una demostración de una verdadera religión, de una verdadera espiritualidad. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo segundo, o sea, no caer en tentación. El mundo puede tentarnos de muchas formas, desde la tentación sexual hasta la tentación económica, ¿no es cierto?, de gastar más de lo que corresponde o comprar cosas inútiles, volverse un consumidor, o también caer en el adulterio, la fornicación o los pensamientos sucios, la pornografía. O sea, puede caer de muchas formas, puede ser tentado, pero no debe caer. No caer en tentación. Eso es lo que está diciendo aquí cuando habla de guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le parece la palabra religión? ¿Cree usted que el cristianismo es una religión después de haber leído estos significados? Sí, bueno, nosotros tenemos un conjunto de creencias, una teología, y hacemos nuestras ceremonias, ¿no es cierto? La Santa Cena, el bautismo, el culto a Dios, la oración, en fin. Estamos dentro de un sistema, ¿cierto?, espiritual, religioso, y demostramos nuestra espiritualidad por medio de la misericordia y de la abstinencia del pecado, ¿no es cierto? Enfrentando la tentación, no cayendo en la tentación. Según Santiago, esa es la verdadera religión. Espero que le haya sido de utilidad esta definición, este concepto bíblico, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para ver otro concepto interesante. Que Dios le bendiga.